Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo un resumen que me solicitaron mucho en el canal. Estoy hablando del resumen del horror de Dunwich, relato escrito por H.P. Lovecraft en 1929 y que es parte del ciclo de los mitos de Cthulhu. Espero lo disfruten y si quieren ver más contenido de Lovecraft, dejen su like y un comentario, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir, comencemos. La historia ocurre en el pueblo de Dunwich, cerca del valle del río Miskatonic en Massachusetts, Nueva Inglaterra. Los habitantes del lugar en su mayoría son endogámicos, sin educación y muy supersticiosos, mientras que el propio pueblo es económicamente pobre, con muchos edificios decrépitos y abandonados. El bosque y la maleza son de dimensiones excesivamente grandes, mientras que los campos de cultivo son muy áridos y escasos, y las enormes montañas que rodean el pueblo tienen formas ovaladas poco naturales. Se nos cuenta que pocos forasteros se ven desde que ocurrió lo que se contará en esta historia. Además, el pueblo ya estaba estigmatizado desde antes, 2 siglos antes, cuando los cultos satánicos y la brujería pululaban en la localidad. Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, pueden decir qué ocurre con Dunwich, pero ciertamente el pueblo ya estaba maldito desde antes del primer explorador que llegó al valle. Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, donde el domingo 2 de febrero de 1913 a las 5 de la mañana nació Wilbur Whately. La madre del niño era una albina de 35 años con nada de atractivo, llamada Lavinia Whately, una mujer que siempre se le veía en el bosque, sobre todo las noches de tormenta. Ella vivía junto a su anciano padre, el cual durante su juventud se sabía que trabajaba con brujería. En cuanto al padre del niño, se desconocía, pero la gente especulaba. Unos días después del parto, el viejo Whately había visitado la tienda local donde confrontó a los vecinos, expresando que le importaba poco lo que pensaran de su hija o su nieto. Él decía que siguieran especulando lo que quieran, pero que llegará el día en el que su nieto subirá a la cumbre de la montaña y gritará el nombre de su padre. Muy pocas personas vieron a Whately en sus primeros meses de vida, solo una vecina chismosa y un viejo que le vendía vacas al viejo Whately, el cual no dejó de comprar ganado hasta 1928, que es el año cuando el horror cayó sobre Dunwich. Lo curioso era que los vecinos nunca contaban más de 10 vacas afuera de la casa de los Whately. También notaban rasguños en el ganado, rasguños que tanto el anciano como su hija también tenían en la cara y en el cuello. Una vez llegada la primavera, se podía ver a Lavinia con su bebé, juntos en el bosque. El bebé era de tez oscura, y todos quedaron sorprendidos cuando el pequeño a los pocos meses alcanzó una musculatura poco natural. Además, a los 7 meses ya podía caminar sin dificultad. Aquella criatura crecía muy rápido, incluso ya vocalizaba. También, en la víspera de Todos los Santos, podía verse a la mujer y al niño subir la montaña completamente desnudos. Bueno, el niño no. Al niño nunca se le vio desnudo, al menos hasta 1928, y fue entonces que entendieron la razón. A los 11 meses el niño ya sabía hablar sin balbuceos. Todas estas cosas, aunado a que el niño era extremadamente feo, hicieron que todos en el pueblo lo evitaran, porque les causaba repulsión. Y cuando el niño subió a la montaña para gritar el nombre Yog-Sothoth, el pánico cundió entre los habitantes. Los perros ladraban cada vez que veían al niño, al punto de que éste tuvo que defenderse de ellos. Entretanto, el viejo Whately siguió comprando ganado y además comenzó a hacer extensiones en su granja. Ahora era de 2 pisos la casa con un gran cobertizo. Toda esta remodelación no tenía ventanas ni puertas. La poca gente que se acercaba a la granja también reportaba un espantoso olor que llegaba del cobertizo. Además, el viejo llenó de enormes estanterías el cuarto de Wilbur, que ya sabía leer y le enseñó todos los secretos de aquellos libros misteriosos. Al año y 7 meses, el niño ya tenía la estatura de un niño de 4 años. Con el tiempo, el niño se volvió más reservado y cargaba consigo una pistola para protegerse de los perros. Aunado a esto, la gente comenzaba a decir que su rostro tenía un aspecto demoníaco, como de un chivo. En 1917, algunos vecinos expusieron el caso de los Whately en el periódico, hablando sobre la precocidad del niño, la magia negra del anciano, pero esto no llegó a más, solo logró que la familia fuera más reservada. Cuando cumplió 4 años, Wilbur ya tenía el aspecto de un chico de 15 años, y además el vello facial ya cubría su rostro. Para 1923, Wilbur ya tenía el aspecto de un hombre maduro, y su abuelo ya había comenzado la segunda fase para agrandar la casa, esta vez con ayuda, claro. Sin embargo, la edad del viejo ya no le permitía hacer muchas cosas, el corazón ya comenzaba a fallarle, y un año después se hallaba sobre un caballo agonizando, mientras Wilbur lo llevaba a toda prisa con el médico local.
En el lecho de muerte comenzó a balbucear cosas, como que necesitaban más espacio. Le decía a Wilbur que si bien él crecía rápido, eso crecía más rápido, y que necesitaban espacio. Le dice que pronto le servirá y que debe abrir la puerta de par en par para Yog-Sothoth, y que para ello debía recitar el canto de la página 751 de la edición completa. También le pidió a su nieto que no deje de alimentarlo y que no deje que crezca tan deprisa, ya que si sale antes de llamar a Yog-Sothoth, los esfuerzos no habrían servido de nada. Después de esto, Wilbur se encargó de la expansión de la casa y además no dejaba de investigar sobre extraños libros. A él se le atribuyen la desaparición de jóvenes, pero nunca llegó a más, ya que con intimidación y monedas de oro lograba callar a los que le señalaban. Llegó un punto en el que el joven alcanzó una altura de más de 6 pies. Su madre ya le tenía miedo, pues no conocía qué estaba haciendo realmente, y Wilbur comenzó a agarrarle desprecio. Fue entonces que en vísperas de Todos los Santos, la mujer desapareció. Wilbur no denunció la desaparición, en cambio se enfrascó en agrandar la casa aún más. Trabajaba día y noche sin parar. Para ese entonces Wilbur ya sobrepasaba los 7 pies de altura y nada indicaba que fuera a parar. Wilbur mantenía correspondencia con diferentes bibliotecas, como son la Biblioteca de Wittenberg en Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Todos sus intentos por hacerse con un libro que precisaba desesperadamente habían resultado fallidos. Él requería el temido Necronomicon del enloquecido árabe Abdul al-Hazred, en su versión latina de Olaus Wormius, impreso en España en el siglo XVII. Esta versión la tenía la Universidad de Arkham, así que tuvo que viajar por primera vez. Wilbur llevaba consigo la versión inglesa del Necronomicon del Dr. Dre, que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos textos. Por más que intentó refrenarse, no pudo dejar de expresar sus dudas al bibliotecario, el cual se llamaba Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Johns Hopkins, que en cierta ocasión había acudido a visitarle a la granja de Dunwich. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Yog-Sothoth, pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, sumiéndole en un mar de dudas. Mientras Wilbur copiaba la información por la que finalmente se decidió, el Dr. Armitage miró las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda en la versión latina del Necronomicon contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. El pasaje hablaba sobre Yog-Sothoth, el cual dice: conoce la puerta. Yog-Sothoth era la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en Yog-Sothoth. Entonces Wilbur le pide a Armitage que le dejara llevarse el libro, pero el anciano se negó rotundamente. Atemorizado por lo que había leído, no permitiría que un ser tan despreciable se llevara en medio para abrir un portal a otras cosas del exterior. Whatley se molestó, pero no lo confrontó, sino que simplemente se puso de pie y se fue. Al salir, los perros guardianes le ladraron sin parar. Armitage entonces se puso a investigar todo lo que pudo sobre Wilbur y su extraña familia. Comenzó a recolectar información de los vecinos y el doctor que había atendido al difunto abuelo de Wilbur. Estaba seguro que aquella criatura planeaba algo terrible en contra de la humanidad y estaba dispuesto a detenerlo, pero para ello necesitaba conocer el origen de aquella criatura. El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar en 1928, entre la fecha de recolección de la cosecha y el equinoccio. Armitage había alertado a todas las bibliotecas de donde tenían un ejemplar del Necronomicon para que no permitieran que Wilbur Whatley se lo llevara, y así fue. Cuando Wilbur estuvo en Harvard, se le veía muy nervioso, como si temiera las consecuencias de su ausencia en la granja. La desesperación de Wilbur lo llevó a intentar robarle el 3 de agosto de 1928, pero la noche que pretendió llevar a cabo su plan, fue atacado por los perros que montaban guardia en los jardines de la universidad. Cuando Armitage fue despertado por los ladridos, corrió y se encontró con otros 2 profesores que se adentraron a la biblioteca, donde un rastro de una sustancia entre amarilla y verde, aunado de un olor insoportable, los guió hasta ahí. La luz estaba apagada y cuando la encendieron, uno de los profesores emitió un grito de horror. En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purpúreo, yacía medio recostado un ser de casi 9 pies de altura, al que el perro había desgarrado toda su ropa y algunos trozos de piel.
por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico, aunque el pecho tenía el correoso pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpiente, pero con diferencia lo más monstruoso de todo era el cuerpo de la parte inferior. A partir de la cintura la piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen flotaba un montón de largos tentáculos entre grises y verdosos, de los que sobresalían flácidamente una ventosa roja que hacía las veces de boca. En cada cadera, hundida en una especie de rosáceo y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o un tentáculo, con marcas anuladas violetas y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban cierto parecido con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaron la tierra en tiempos prehistóricos, y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni garras. De sangre no había ni rastro, solo el fétido líquido verdoso amarillento que corría por el piso, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha. La presencia de los profesores sacó del shock a Wilbur, que comenzó a recitar un pasaje del Necronomicon en el cual se escuchaba la palabra Yog-Sothoth. Entonces la criatura falleció. Armitage le pidió a los profesores que dispersaran a la gente que comenzaba a congregarse afuera, pero para entonces el cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el suelo, en tanto que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Wadley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como lo entendemos. En algo se parecía a su desconocido progenitor. Todo esto había sido un prólogo para el horror, y fue entonces que el 9 de septiembre por la noche que aquel horror se desató. Los que madrugaron el 10 de septiembre fueron los primeros en percatarse del horrible hedor en el ambiente, y a las 7 de la mañana uno de los pastores informó a su jefe que algo estaba cegando los árboles en el bosque colindante. El chico describe que es como si una casa hubiera pasado por ahí, y lo peor es que había huellas circulares de 4 pies de diámetro con forma de palmera. El dueño de aquella granja entonces marcó a la granja de los Bishop, pues las huellas venían de ahí, y estos informaron que también habían visto las huellas, y que el origen era la ahora destruida granja de los Whatley, la cual había explotado en 1000 pedazos. Lo que sea que había pasado por ahí, había arrasado con el ganado. Las vacas estaban en su mayoría muertas, les habían chupado la sangre. Los vecinos llegan a la conclusión de que Wilbur y su abuelo habían invocado a algo invisible y gigante que ahora andaba por el pueblo sembrando caos. Todas las familias se refugiaron en casa y escondieron el ganado en los establos, pero esto no paró a la criatura invisible que estaba destrozando todo a su paso. Aquella cosa destruía los establos, aplastaba el ganado, dejando algo poco menos que irreconocible. No hubo bajas humanas hasta la noche, cuando la familia Free fue visitada por la cosa invisible y los desapareció de la faz de la tierra literalmente, ya que si bien los vecinos escucharon los gritos, nadie salió por miedo, y cuando salieron a ver la granja de los Free, solo encontraron un hueco de escombros sin rastros de las víctimas. Lo que quedó de la casa de los Whatley fue concentrado en una oficina, y la mayoría de los volúmenes malditos y el diario de Wilbur se llevaron a la Universidad de Miskatonic. Ahí el profesor Armitage logró descifrar el diario de Wilbur, donde en uno de los pasajes explicaba que ya sabe usar los conjuros para atraer los entes del exterior. Estos entes le aconsejaban cómo continuar con su misión a pesar de que su abuelo ya había muerto. Incluso le revelaron una fórmula para transfigurarse y parecer más normal y no tanto como algo venido del exterior. Durante 2 días enteros se la pasó en la biblioteca descifrando los manuscritos de Wilbur. Armitage descubrió que Wilbur planeaba abrir un portal a unas criaturas a los cuales llaman ancianos, cuyo objetivo era destruir toda la vida humana, animal y vegetal. Este descubrimiento es el que termina de animar a Armitage a investigar algún conjuro que le permita terminar con la maldad que se cernía sobre el mundo. Y cuando escuchó que en Dunwich una criatura invisible estaba destruyendo todo, tuvo que adelantar su empresa. Con ayuda de Rice y Morgan, los 2 profesores que vieron a Wilbur y su posterior desintegración, Armitage se dirigió a Dunwich temeroso, con la esperanza de detener aquella cosa invisible que estaba aterrorizando al pueblo. Pudieron vislumbrar las ruinas de algunos lugares del pueblo y un sendero que se abría por la montaña más alta, donde en la punta había una mesa de roca rodeada de monolitos informes, donde Wilbur y su madre hicieron alguna vez sus rituales. Los 3 investigadores y los campesinos comenzaron a seguir el rastro de la criatura. Todos estaban asustados,
puesto que seguir algo que es invisible del tamaño de una casa no es cualquier cosa. Pero para sorpresa de todos, Armitage había logrado crear un polvo especial en base a sus lecturas del diario de Wilbur. Con estos polvos podría ver a la criatura por un periodo de tiempo. Pasaron todo el día buscando y tuvieron que dormir por la noche. A la mañana siguiente, usando un catalejo, uno de los investigadores pudo ver cómo en la colina Sentinel, que es donde estaba la mesa de sacrificios en la cima, una cosa se arrastraba tumbando árboles y maleza. No podía verlo, pero el sendero se abría a su paso. Tenían que rociarle con el atomizador de largo alcance con los polvos que Armitage había mezclado. Solo así podrían verle y podrían usar los conjuros que habían preparado para destruir a la criatura. Los 3 profesores fueron los únicos que realizaron el ascenso a la colina. Iban siguiendo el sendero que dejaba atrás el monstruo invisible. Estaban recortando distancia rápidamente y los pueblerinos podían verlos desde abajo usando el catalejo. Cuando ya estaba Armitage a una distancia aceptable, usó el rociador contra la criatura y entonces se reveló la forma del monstruo desconocido. Uno de los campesinos tenía el catalejo en ese momento y la describe como que era mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas. Tenía una forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con una docena de patas como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar, una sustancia gelatinosa que tenía infinidad de enormes ojos saltones y 10 o 20 bocas o trompas que le salen por todos lados, todas grises, con una especie de anillos azulados o violetas, con un enorme rostro humano encima. Armitage y los demás siguieron al monstruo hasta la cima de la colina, donde el anciano comenzó a recitar el conjuro. Fue en ese momento que las chotacabras comenzaron a graznar y el sol pareció oscurecerse. De la mesa de roca comenzó a surgir una niebla morada que envolvió a los investigadores. Los pobladores pudieron escuchar cómo del interior de la criatura sonó una voz potente del mismo Averno. Aquella voz decía palabras inteligibles y cuando comenzaron a caer los rayos y los árboles fueron arrastrados por una fuerza desconocida, aquella cosa comenzó a pedir auxilio a su padre. No dejaba de pronunciar las palabras Yog-Sothoth. Entonces el cielo se partió por un relámpago que cegó a todos y cuando el sol volvió a brillar, la criatura ya no estaba. Los 3 investigadores habían logrado regresar a aquella cosa a su dimensión, a donde sea que perteneciese aquella cosa. A partir de ese día, la tierra de Dunwich se volvió infértil. Cuando los 3 investigadores llegaron con los campesinos informando del éxito de la misión, y uno de los enloquecidos hombres del pueblo, el que vio al monstruo primero, continuó con su descripción, diciendo que parecía un pulpo o una araña, y que el rostro era albino, era el rostro de los Whatley. El hombre finaliza preguntándole a Armitage cómo hizo Wilbur para invocar aquella cosa venida del espacio. Armitage les dice que sobre todo era una fuerza que no pertenecía a la zona que habitamos del espacio sideral, una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas a las que rige nuestra naturaleza. Aquella cosa era parte del plan de los Whatley para atraer unos seres a los que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la Tierra a la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar maldito para alguna finalidad de naturaleza igualmente maldita. Aquel monstruo creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero lo superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad. Y es una tontería preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio, porque realmente no lo llamó del espacio. Aquella cosa era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que el mismo Wilbur. Y así finaliza la historia. Espero hayan disfrutado tanto este relato como yo lo hice. Es una de las mejores historias de Lovecraft y una de mis favoritas. Pero dime, ¿también te gustó la historia? Házmelo saber en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para más videos así. La meta para el siguiente video de Lovecraft son 120 likes. Sé que llegaremos rápido. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a los videos. Yo soy Ivanguanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.